Con pinta de señor. Me llamaron por teléfono. Ha sido nombrado corrector de los exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Vale, dije yo. Cuando un par de semanas después llegué, a las 8:10 de la mañana, ya había un centenar de personas pululando cerca de las rejas que rodeaban el jardín de la facultad, todas ellas desconectadas unas de otras, sin hablarse, asustadas y quizás avergonzadas. Hacía frío, era una mañana húmeda y no apetecía estar en la calle. Yo empujé la verja y cedió mi paso. Entré y volví a entornarla. Sentí alivio, un enorme alivio por no ser yo uno de los que tenía que examinarse. Había estado muchas veces en esa misma situación. Me había examinado por libre en la universidad a distancia de la mayoría de las asignaturas de mi carrera y sabía cómo eran esos momentos, de una soledad espantosa. Te hablas continuamente y te preguntas qué haces ahí. Tienes la certeza de que estás intentando subir una montaña que no vas a conquistar. Sabes que simplemente retrasas lo inevitable. No serás licenciado universitario. Pero sigues intentándolo no para conseguirlo, sino para tener la buena conciencia de haber seguido intentándolo. Pero esperas que pronto llegue un hijo, una enfermedad, un viaje largo o un agotamiento de las convocatorias para desistir. Pero te da miedo ese día y lo aplazas todo lo posible. No te lo has estudiado todo. Cuentas con enrollarte y con la benevolencia del corrector y sigues yendo esas mañanas frías a examinarte. Más miedo me daba haber tenido que estar allí, en esa cola, con los mayores de 25 por no haber terminado COU o no haber aprobado la selectividad. Lo preví. Hubo algún momento en bachillerato que pensé, si no apruebo aquí podría esperar los 25. Pero entonces los 25 me parecían lejísimos y que yo sería por entonces un señor demasiado mayor como para estudiar. Pero lo pensé, lo calculé. Pensé con miedo que podía pasarme. Y la verdad es que estuve a punto. En selectividad andaba muy cansado y ligeramente derrotado. Pensaba que ahí era donde me iban a pillar. Había aprobado por los pelos y con cierta ayuda de los profesores de mi colegio privado, que no querían sacar malas estadísticas en sus resultados. Pero yo me había estado copiando en casi todas las asignaturas. Mi confianza en mí mismo era nula. Mi adicción a copiarme había llegado a unos límites enfermizos que nunca confesé a nadie, pero que de saberlo mis padres, y si mis padres hubieran tenido el tipo de inteligencia necesaria para hacer eso, me habrían tenido que llevar a un psicólogo. Unida a la adicción venía mi dominio de los métodos de copia, que me permitieron copiarme en el 100% de los exámenes de los últimos 3 años. Pero yo estudiaba, me esforzaba, leía, subrayaba, hacía esquemas, pero cuando llegaba al examen, mi cabeza se concentraba en solo una cosa: cómo copiarme. Y lo hacía, me copiaba, rellenaba un poco y esperaba el momento. Solo había que esperar el cansancio del vigilante. Al principio todo eran miradas, paseos por entre las bancas, sospechas, pero se iban relajando. Se sentaban, abrían un libro o un periódico, corregían exámenes anteriores. Entonces, bajada la guardia, todo era más sencillo. Nunca me daba tiempo de copiarme para sobresaliente, pero sí me daba para probar. Y así venía haciéndolo desde muchos años atrás, cada vez más, cada vez más. Pero en selectividad no me podía copiar, no podía poner en juego lo que más anhelaba del mundo: entrar en la universidad. Pero con mi anhelo se iban mis posibilidades. Fue en el examen de literatura y latín cuando me rendí. Cayó el existencialismo y me dije, ahora les voy a dar una lección de a quién van a dejar fuera. Y renunciando a la parte de latín, me puse a redactar bella y concienzudamente mis reflexiones sobre la literatura existencialista y sus preguntas por el sinsentido y la nada. Cuando terminé, quedaban solo 20 minutos de examen para hacer la imposible traducción de latín y supe que todo había terminado. No me daría tiempo y me suspenderían. Por fin la verdad se iba a imponer. Yo era un tarado fantasioso, mediocre e incapaz de entrar en la universidad. Haría otros estudios y vería para siempre la universidad desde lejos. 28 años después estaba entrando como profesor de universidad a un edificio donde examinaríamos a perdedores como yo, pero que nunca tuvieron la suerte de ver que su compañero de delante en selectividad inspiraba, de pronto satisfecho, como el que ha terminado una traducción de latín, darle un golpecito en la espalda, decirle al oído, pon la traducción a un lado, y copiársela de un tirón en 5 de los 20 minutos
que le quedaban para haberse ido por el desagüe de la sociedad. Ahora entraba el profesor Cabrera, con pinta de señor, con chaqueta y corbata de profesor, con zapatos negros de cordones de profesor, con maletín negro de profesor, pero asustado, todavía con el temor de que todo no hubiera sido sino un sueño de 28 años en el que intenté una carrera y fallé, intenté otra y me encaucé, me hice doctor y conseguí una plaza en la universidad. Me daban escalofríos reales de pensar que aún tuviera que estar allí, en aquella puerta mendigando un hueco, y la vida me pareció una ruleta rusa de horroroso sufrimiento. Usted es el nuevo, ¿no? El presidente del tribunal se le veía feliz de ser algún día del año presidente de algo y disfrutar su potestad. Lo he visto en el listado. Sí, sustituyo a la que se encarga de esto en mi área, que está embarazada. Había otros profesores, todos eran veteranos en esos exámenes. Les miré y los vi viejos, con chaquetas raídas, desaliñados, cansados, como viejos poetas de café que nunca han publicado. Estaban allí por dinero, por un extra en sus sueldos, por sentir que recibían alguna prebenda por tantos años de servicio. 55 euros la hora, me habían dicho por teléfono. 10 horas. Se comprarían algunos libros, se irían a cenar con la señora, llegarían a casa satisfechos de traer un sueldo extra. Yo no quería ser uno de ellos. Unas breves indicaciones, dijo dirigiéndose a todos. Su voz era atiplada, pero segura. En el caso remoto, remotísimo, de que pillaran a un alumno copiando, hecho que con casi total seguridad no ocurrirá, el procedimiento será el siguiente. Lo dejan sentado, vienen y nos avisan. Cuando comenzó la frase pensó que nos daría unas instrucciones precisas sobre si coger la chuleta en caso de que lo viera o notificarle que dejara de escribir o algo por el estilo. Me parecía un tema curioso que me interesaba más como antecedente para cuando ocurriera en mi clase que porque fuera a ocurrirme esa mañana a mí. Luego comenzó a nombrar las especialidades por aula. Humanidades, tenéis casi 200 alumnos. Aula 3A11. Los llamé a voces uno por uno con sus nombres extraños. Chaparro, Charro, Rafael, Tico, Mojé, Politsinska, Ágata, Valpuerta, Valcárcel, Luis Jesús. Miraba sus caras y sus cuerpos y me parecían perdedores natos. Algunos podrían pasar la prueba, pero pocos terminarían la carrera. Yo creo que la universidad lo sabe, creo que las autoridades de educación lo saben, pero necesitamos más matriculados y parece no haber escrúpulos a la hora de decidir a quién se le saca el dinero. Por eso recientemente han hecho también las pruebas de acceso para mayores de 45 años. Calculan que tendrán dinero, que lo intentarán y que desistirán. Por eso su examen apenas consiste en algo más que un comentario de texto. Y si con cerca de 50 años entran en la universidad, cuando salgan titulados, en los escasísimos casos, apenas tendrán tiempo para demostrar profesionalmente que están poco preparados. Sistemas de conseguir matrículas a base de la ilusión de los más desfavorecidos. Cuando llevaba nombradas a más de 50 personas, me percaté de que no había visto a ni una sola chica guapa. ¿También la selección natural había ayudado en esto? ¿Sería que las guapas habían conseguido entrar aunque les faltaran medios, o acaso las guapas no se interesaban ni siquiera después de los 25 por estudiar? ¿O es que el sistema había conseguido acabar con la moral de las guapas y habían perdido toda esperanza de hacer algo en su vida que tuviera que ver con la inteligencia? Me incliné por la primera de las opciones y me asusté de que, en verdad, pudiera ser alguna de las siguientes. Cuando llevaba más de 100 nombres gritados en la puerta de aquel aula, una chica de unos 30 años entró sonriente y me pareció bonita. La mejor del grupo, pensé. Y se confirmó, porque apenas pasó ninguna otra interesante. Una vez sentados los 200 examinandos, parecía un ejército de funcionarios ante sus mesitas, dispuestos a poner sellos en un documento oficial. Tardamos 30 minutos en situarlos y 15 en repartirles los 2 exámenes. Me di un paseo por la sala con un libro en la mano y encontré un lugar estratégico para apoyarme y poder leer. Allí estuve unos 20 minutos. Todo era calma. El sonido de los papeles y de reglas y compases creaba un murmullo de fondo. Algunos alumnos me hacían preguntas que yo no sabía contestar y les decía: ten en cuenta que quien te ha puesto el examen no es el mismo que el que te va a corregir, por eso
Usa el sentido común y no te dejes llevar por la oficialidad del programa. Una chica me pidió la calculadora, algunos me pidieron más papel. Sentía que era un poco feo sentarme y leer mientras otros 2 profesores paseaban por entre las bancas y comprendí que me iba a aburrir. Fue entonces cuando se me ocurrió buscar a la chica sonriente que me había parecido guapa. Para ello tenía que mirarles a la cara que estaba dirigida al papel. Cuando miré a la primera chica que caía a la derecha de donde yo me encontraba, la vi copiándose de una chuleta. La cabeza estaba hacia abajo, la mano derecha sobre el papel con el bolígrafo y la mano izquierda abajo, en el costado izquierdo de su cuerpo, entre ella y la pared, con la mano en posición cuchara, enfocada hacia sus ojos, que miraban inquietos. Era una chuleta alargada, en papel blanco. Mi reacción primera fue mirar para otro lado y seguir andando hacia adelante, dejándola a mis espaldas y quedándome a sus espaldas. Ella no se había dado cuenta de que yo la había visto. Es curioso que cuando pillas a alguien copiando, te sientes tan mal como si hubieras sorprendido a alguien masturbándose en la ducha del gimnasio. Miras para otro lado e incluso musitas una disculpa. ¡Uy, lo siento! Aquella mano, con la tira de papel impresa en el hueco oscuro de su cadera y la pared, oculta y ocultándose como una serpiente que no sabe si salir de su madriguera. Fue una visión impactante que te dejaba en la retina no solo una mancha de colores claroscuros, sino un problema ético. Y el problema era, ¿la denuncio o no? Fue curioso porque en mí actuaron 2 fuerzas opuestas. Una física, que se fue hacia el principio del aula para hablar con el compañero, y otra reflexiva, que estaba empezando a valorar todos los matices de semejante cuestión. He pillado a una chica copiando. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué has hecho? El otro profesor pareció bastante sorprendido, como si fuera un pacífico cura de pueblo al que le llega la noticia de que una de sus feligresas solteras está embarazada. Ahí, tiene una chuleta. ¿Se la has cogido? No, pero sigue copiándose. Pues ya sabes que tienes que avisar al presidente del tribunal. Sí. Y me dirigí hacia la puerta del aula. Salí del aula y enfilé la escalera que había enfrente. Bajé un piso, bajé otro, y en cada escalón me decía: ¿realmente la vas a delatar? ¿Vas a truncar el sueño de una pobre muchacha que se ha levantado de madrugada para venir a examinarse, que se ha puesto tras la puerta de rejas a las 8 de la mañana y nos ha visto entrar? Me ha visto entrar. Que se había elaborado sus resúmenes y los había puesto a letra 8 o a letra de superíndice, que le había dicho a sus amigos, a su familia, a su madre: este año voy a entrar en la universidad, o este año voy a estudiar periodismo. Periodismo, qué interesante, le habré dicho a su madre. Mi niña va a ser periodista. Ha estado unos años despistada con el trabajo y el novio ese que se echó, pero ahora va a estudiar en la universidad de periodismo, le diría a las vecinas. ¿Iba yo a denunciarla? Ya no había marcha atrás. Se lo había dicho el otro profesor. Le estaría esperando a que ahora apareciera alguien del tribunal. Joder con la niña. Podía haber tenido un poco de cuidado. Lo estaba haciendo ahí, a mi lado, sin el cuidado pertinente. Cuando yo me copiaba, tenía 1000 ojos y nunca me pillaron. Yo sabía cuál era el riesgo. Yo no jugaba a que si me pillaban, debía de esperar que fueran benevolentes conmigo o me perdonaran. Yo conocía las consecuencias. Ella también. Y ahora andaba yo por el pasillo en dirección al presidente del tribunal, que charlaba amigablemente con un par de profesores para decirle que había pillado una chica copiando y que, a lo peor, era la chica de la sonrisa bella que me enamoró. «Hombre, el nuevo». ¿Me permite un momento? Se alejó de los otros 2 profesores ya con gesto más que había acontecido. He pillado a una chica copiando. No, hombre, vaya por Dios. Le expliqué la situación completa. Me llevó ante la vicerrectora y le contó el caso. Se veía claramente que a la vicerrectora no le apetecía subir y hacer de vicerrectora. Cuando subíamos las escaleras, me dijo que nunca había estado en una situación como aquella, que venía a supervisar y a saludar a los profesores y que de pronto le caía aquello. Yo le pasé la mano por la espalda y le di un apretón como el doctor que lleva a su interno la primera vez ante unos padres a los que les tiene que decir que su hijo ha muerto. Pero es que en este caso, me decía yo a mí mismo, no se ha muerto,
es que se ha matado. La vicerrectora se hizo acompañar de un miembro del tribunal y así los tres llegamos al aula y caminamos por entre las largas filas de alumnos por el pasillo contrario al de la chica para girar casi cuando estábamos a su altura. «Esta es», dije susurrando. Yo era Judas, que señalaba a Jesús ante la guardia pretoriana. «¿Puede levantarse, por favor?» No me podía creer que fuera yo mismo quien hubiera dicho aquello. Parecía un avezado funcionario de prisiones dando órdenes en una celda a punto de descubrir el agujero oculto por el que pensaba escaparse la presa. Yo sabía en ese momento que lo que estaba en juego no era ahora la carrera de esa chica, sino mi propia credibilidad, porque si no encontrábamos nada habría quedado como un auténtico estúpido que además habría puesto en un aprieto a la vicerrectora. Miré bajo sus papeles de exámenes y no había nada. La chica ponía cara de inocente, sorprendida. «La tendrá en el bolsillo», dije, pero rindiéndome. ¿Quién podría meter la mano en ese bolsillo? ¿O quién podría decirle que se los vaciara? «Vacíese los bolsillos». La vicerrectora. Ella podía. Me pareció tan duro aquello, me pareció tan rayano en la ilegalidad, me pareció tan fuerte la vicerrectora, me pareció tan excesivo todo, que quise huir, pero huí cuando vi que la chica sacaba del bolsillo izquierdo de su pantalón 2 chuletas en regla que salvaban mi prestigio en ese mismo instante. Me alejé y miré la escena con interés. Las 2 chuletas que había entregado eran muy grises, como hechas en papel reciclado, y yo la recordaba blanca. Me acerqué a la vicerrectora por detrás. «Debe tener más», le dije al oído. La que yo vi estaba hecha en papel blanco. Continué vaciándose los bolsillos. ¡Qué huevos tenía la vicerrectora! La admiré. Eran la policía universitaria haciendo un registro en toda regla sin orden judicial. La chica sacó más. Era como un cáncer que estaba extendido por otros órganos y que lo infectaba todo. Le dijeron que se sentara y que siguiera, y se fueron. Volvieron 20 minutos después y le comunicaron que en ese examen tendría un 0 y que si quería se podía ir ya. Ella no se fue. Estuvo escribiendo 15 minutos más y luego entregó el examen. Cuando la vicerrectora habló con la chica, otro alumno, 2 bancas por detrás de ella, me hizo una pregunta absurda, nervioso y desatinado. Su mano derecha se movía libre con el papel en la mano sobre el que me hacía la pregunta, pero el otro brazo se aferraba inmóvil a la mesa, sujetando de forma tensa los papeles que sobre ella había. Le miré el brazo fijamente. Fue un duelo de miradas. Yo miraba el brazo y él se negaba a moverlo. Recordé esas estrategias de despiste que alguna vez utilicé cuando me copiaba en el colegio. En mi cabeza sonaba algo así como: ¿cómo se va a estar copiando con una chuleta debajo del examen una persona que le hace una pregunta al profesor sobre ese mismo examen? Esa era mi justificación demencial. Y yo creo que la efectividad no era para con el profesor, sino para mí, que me tranquilizaba, aunque el argumento no tuviera validez alguna. Ese también se estaba copiando, pensé. ¿Me la va a colar a mí? Lo observé desde distintos ángulos y cumplía fielmente con los 2 errores básicos de los que se están copiando y no son profesionales. 1. Se pasan el tiempo sin escribir ni una sola palabra. Y cuando uno pasa a su lado ve que el examen, 30 minutos después de empezar, está casi en blanco. Y 2. Están continuamente levantando la cabeza y oteando la posición del profesor. Él me vigilaba a mí y yo lo vigilaba a él. Le hice un marcaje permanente, no lo dejé respirar, me puse en distintos ángulos desde donde no me veía, me camuflé sentándome en una banca de un alumno cercano que ya se había ido, lo perseguí con la mirada allí donde estuviera y cuando estaba en la cima de mi profesionalidad como pillador de alumnos que se copian, me pregunté si este nuevo celo no estaría dictado por el caso anterior de la chica que me debía obligar a ser tan exigente con todos después de haberlo sido con ella. Era como un acto de justicia que yo realizaba siendo tan estricto con los demás como lo había sido con ella. Pensé en los nazis.
que después de matar a uno tenían que matar a cientos para justificar su primer acto inicuo. Cálmate, me dije, ya está hecho y no tiene remedio. Esta tarde esa chica volverá a su turno en el Corte Inglés o en la taquilla de la gasolinera E3 o en el bar Los Manolos y se sentirá derrotada por haber cometido el error de intentar copiarse y quizás se suicide al atardecer cuando vea con claridad que su horizonte es esa caja registradora para siempre. Pero también pensé que la naturaleza humana, la psicología humana, tiene un resorte que te hace encontrar en poco tiempo lo bueno de cualquier desgracia. Es un mecanismo de supervivencia. Antes o después, casi todos los que estaban en ese aula iban a abandonar. Para eso, entonces, mejor no haber empezado, por ejemplo. El muchacho al que controlaba se fue sin apenas haber escrito. Creí conseguido mi objetivo. Seguro que pensó, en la universidad el grado de rigor es mucho mayor. Luego le dije a una chica que hacía un dibujo por la especialidad de Bellas Artes que el suyo era el mejor. Igual hice con un viejo que se sentía asustado de su trabajo. Y al final a un hippie, un perroflautas de rastas, le corregí todos los acentos que no había puesto. Aprovechó para contarme que venía de haber pasado 3 meses en el desierto. No entendí qué tenía que ver. Mi buena voluntad partía de ella, la chica de la sonrisa bella que pillé copiándose. Pero yo sabía por qué delaté a aquella chica. Había sido por la chaqueta y corbata que yo llevaba puestos. El día anterior tuve que ir a recoger la credencial de miembro del tribunal corrector y llevé una cazadora. Me sentí mal al ver allí a todos los profesores con sus chaquetas raídas y yo en mangas de camisa con un jersey. Decidí arreglarlo al día siguiente y cuando llegué de traje de chaqueta me sentí investido de la autoridad de las personas formales y de buenos hábitos. ¿Y cómo debía de actuar una persona así? Denunciando. Era yo, Cabrera, profesor de universidad, licenciado, doctor, con chaqueta y corbata, con zapatos negros de cordones, con maletín negro, con pinta de señor.